están? Bien, también. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a presentar primero, ayer hicieron una pregunta sobre el empleo, el compañero de la jornada, creo. Entonces le pedí a Marat y a Zoe que nos informaran sobre el incremento del empleo y van a dar esa información y después vamos a hablar de salud. Como siempre está el doctor Kersenovich, secretario de Salud, está Eduardo Clark, subsecretario, Martí Batres, director del ISSSTE, Zoe, director general del IMSS, y Alejandro Schwartz está en el hospital de Tepehua Otomí, ahí es donde nos dijeron que no había medicamentos. Hoy está allá y desde allá se va a conectar para poder explicar en qué condiciones se encontró el hospital. Bueno, vamos a empezar con empleo rápidamente. Marat, por favor. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Muy oportuna la pregunta que se presentó el día de ayer, justamente para poder aclarar algunos datos que se dieron. Además, me parece incluso pues un poco sacados de lo que debe darse en términos de lectura. Simplemente comentar que en marzo de este año, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, 60.2 millones de personas estaban ocupadas en el país. Esto contrastado con el trimestre del año anterior, porque además es muy importante destacar que deben de analizarse los trimestres, el 1, el 2, el 3, el 4, esto conforme van pasando los años. Entonces, respecto al año 2025, el año 2026 tiene un registro de 422,000 personas más. Y con eso, pues lo que podemos constatar es que hay más personas, 422,000 personas más que tienen una posibilidad de ingreso al mantener una ocupación. Esta además tendencia, seguramente, como ya lo dirá también el director del IMSS, se puede constatar pues con los reportes que se tienen de la generación del empleo formal, con lo cual pues podemos decir que la encuesta nacional de ocupación y empleo está en sintonía. En la siguiente, por favor, también tenemos que destacar que México registra una de las tasas de desocupación más bajas de los países que forman la OCDE y esta tasa es del 2.4%, también refiriendo pues la importancia de que existan las oportunidades de trabajo, de empleo, de ocupación que se ven reflejadas justamente en esta tasa también muy baja y es también resultado, como ya mencioné, de una economía que sigue generando oportunidades, permitiendo que más personas tengan acceso a un ingreso y mayor estabilidad para sus familias. Y esto además pues lo podemos ver en una evolución también de seguimiento a la desocupación, en donde se muestra una trayectoria claramente descendente. En enero la tasa se ubicó en 2.7%, en febrero en 2.6% y en marzo alcanzó 2.4%, nuevamente reflejando una reducción sostenida en el primer trimestre, alejándose pues bueno de las lecturas que plantean que justo hay una destrucción de empleo. Por el contrario, lo que vemos es que la tasa de desocupación no solamente se mantiene en el rango, sino además que está descendiendo y con ello pues muestra que hay un mercado laboral que está absorbiendo y dando oportunidades para las familias mexicanas. Sectores como, en la siguiente por favor, sectores como servicios, restaurantes, servicios profesionales siguen generando también según los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo estas oportunidades con 240,000 personas ocupadas adicionales en un solo mes y aquí pues nuevamente destacamos la importancia del desarrollo de la economía en el país. Otro dato alentador es que actualmente la pobreza laboral se encuentra en su punto más bajo desde que se tiene registro, estamos hablando de 32.3%, lo que marca con ello un avance muy significativo en las condiciones de vida de la población trabajadora. Que esté en su punto más bajo significa que cada vez menos trabajadoras y trabajadores en el país están en esta situación. En términos concretos, de manera muy sencilla, se traduce en que más familias pueden cubrir sus necesidades básicas con su ingreso, tener mayor tranquilidad y generar
generar mejores condiciones de vida a partir de su propio trabajo. Desde enero del año 2019 se han creado 6.9 millones de empleos, Presidenta, y lo más relevante es que 58% de ellos, es decir, 4 millones, son formales. Esto significa que más de la mitad de estos nuevos trabajos incluyen prestaciones, acceso a los servicios de salud, mayor estabilidad, lo que se traduce en mayor seguridad para las familias, por ejemplo, cuando enfrentan imprevistos de salud, que ahora pues pueden contar con mayor cobertura y seguridad al respecto. Y finalmente, ya para cerrar, podemos decir que todos estos datos, como lo sugiere la propia Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues ha colocado a México en un lugar muy importante en el mundo, un espacio de generación de trabajo digno, en donde además, como lo hemos visto con todas las cifras de aumento del salario mínimo y otras mejoras generales de las condiciones de trabajo, pues nos han permitido también dejar con muchísima nitidez que lo que es un objetivo fundamental de la administración de nuestra presidenta es que lo que importa es el bienestar de las familias y de las y los trabajadores. Entonces, pues sin más, presidente, es cuanto. Muchas gracias, Presidenta, y muy buenos días a todas y a todos. Complementando lo que ha comentado el secretario Marat, si nos ponen la primera, muchos medios de comunicación y analistas han tomado el dato del ENOE, que hay que explicarlo, es una encuesta, una serie de ya varios años, una encuesta que se hace cada 3 meses por parte del INEGI, pero que lo que mide son el empleo, los niveles de ocupación, es decir, cuando a una persona le preguntan si está ocupada, pues ahí hay desde trabajadores por cuenta propia, empleadores, ayudantes sin sueldo en un negocio familiar. Sin embargo, muchos analistas tomaron el dato de ENOE, la estimación de ENOE, que viene de la encuesta, y la utilizaron como si fuera la de puestos de trabajo formal registrados ante el Seguro Social. Por descuido o por mala intención quizá, reportaron que el empleo formal en el país pues había caído. Y la diferencia es mucha, porque esta idea de que había 227,000 empleos formales perdidos en el primer trimestre, pues contrasta mucho con el dato del IMSS. Pero el dato del IMSS no es una encuesta, es un registro administrativo nominal, es decir, son personas con nombre y apellido que trabajan en un centro de trabajo, que cotizan, que pagan cuotas y que tienen variaciones mes con mes en cada sector, y que para el primer trimestre de este año en la que sigue, bueno, este es lo que alcanzamos en marzo, al cierre del 31 de marzo, pero en la que sigue podemos ver cómo de lo que lleva el año 2026, de enero, febrero y marzo, se han creado 207,000 nuevos puestos de trabajo, que ahí es en donde lo podemos ver. Entonces, logramos una cifra, la segunda cifra más alta de empleo formal registrado para un mes, la máxima para un mes de marzo de 22,724,680 empleos en una tasa creciente. Siempre hay estacionalidades, como lo que vemos ahí, por ejemplo, pues es la caída de COVID y luego toda la recuperación. Cuando esta gráfica tuviera una tendencia distinta, pues entonces sí podríamos hablar de que hay una situación de la economía del país que está impactando en puestos de trabajo perdidos. Pero tanto marzo hubo creación de empleo, en lo que va del trimestre 2026 también hubo creación de empleo, y en los últimos 12 meses, que es otra forma de medir un periodo, es decir, de marzo a marzo, pues también ha habido una creación de 250,000 puestos de trabajo. Desde luego que hay sectores con más dinamismo por estacionalidad, por diferentes factores, y lo que sigue, que también se comentaba hace un momento, es
la que sigue, por favor, que esto no lo mide ENOE, esto es el registro nominal del promedio del salario de todos estos 22 millones de trabajadores, 663.5 pesos diarios, un incremento de los últimos 12 meses de 44 pesos, es decir, un incremento de 7.1% del salario con el que cotizan los y las trabajadoras en un puesto de trabajo formal. Entonces, pues son cosas distintas. Lo que sí muestran los datos del IMSS es una tendencia de más empleo formal, con más estabilidad y con mejor salario. Gracias, presidenta. Breve resumen. 422,000 empleos más entre enero-marzo del 2025 y enero-marzo del 2026. Marzo de 2026, el marzo de mayor número de empleos formales de la historia. Ahora sí, David. Con su permiso, presidenta, y buenos días a todas y todos. Vamos a hablar de la Semana Nacional de Vacunación. La siguiente, por favor. Y esta ocurre desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo. Sin embargo, como vemos en la siguiente, iniciamos esta vacunación del 25 de abril al 2 de mayo en 32 estados. Sin embargo, se ha tomado la decisión de prolongarla durante todo el mes de mayo para seguir reforzando el concepto de que la vacunación es la mejor medida preventiva para los distintos enfermedades. Y forma parte también, les recuerdo, de que cualquier persona puede acudir a vacunarse independientemente de su sitio de afiliación. La siguiente, por favor. La Semana Nacional de Vacunación y el programa de vacunación que se ha implementado en general cubre todos los aspectos a lo largo de la vida en el programa de vacunación. Y en esta ocasión queremos resaltar lo que tiene que ver con las mujeres embarazadas. Hemos incluido una nueva vacuna que está en disposición recientemente y se ha incorporado ya a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del virus sincicial respiratorio. Esta vacuna se le aplica a las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de embarazo. La importancia de esta vacuna es no nada más la protección de la madre, sino también la protección de los niños. Al esquema habitual de vacunación se agrega entonces la del virus sincicial respiratorio y lo anunciamos el día de hoy. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de esta vacuna? Es que los niños queden protegidos al nacer contra este tipo de infección. Es el tipo de infección más frecuente en los niños recién nacidos, sobre todo si son prematuros. En la temporada anterior tuvimos 2.209 casos de niños que tuvieron este tipo de infección. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de vacunar entre las 32 y 33 semanas de embarazo? Es que se logra un aumento de 5 a 7 veces más de anticuerpos en el recién nacido y eso evita el desarrollo de enfermedad grave en más del 80% de los niños y evita hospitalizaciones en alrededor del 70% de los casos. Es así como se va modernizando nuestro esquema nacional de vacunación en el país. La siguiente, por favor. Decía yo que la vacunación ocurre a lo largo de toda la vida. Ahí tienen señalados las vacunas para niñas y niños menores de 1 año. Y yo quiero resaltar 2 hechos en esta vacunación.
Una es que la vacuna de influenza ya se produce en México, ya llevamos 2 años con la producción de la vacuna en México, pero también estamos vacunando contra otros elementos como por ejemplo hepatitis B. ¿Por qué menciono hepatitis B? Porque es una vacuna que previene el desarrollo posteriormente de cirrosis y de cáncer en el hígado, y veremos en el esquema a lo largo de la vida cómo estas vacunas pueden prevenir otros tipos de cáncer. También aplicamos la vacuna de rotavirus, que hace que tengamos una disminución en la mortalidad infantil en lo que tiene que ver con episodios diarreicos. La siguiente. En niñas y niños de 1 año de edad, continuamos la vacunación para sarampión a los 6, 12 y 18 meses. Aplicamos neumococo, la hexavalente, la hepatitis A y seguimos con el esquema de vacunación de influenza. La siguiente, por favor. En niñas y niños menores de 8 años de edad, completamos su esquema de vacunación y además a partir de los 5 años se aplica la vacuna de COVID-19 si tiene sobre todo factores de riesgo. La siguiente, por favor. En adolescentes es muy importante resaltar el virus del papiloma humano, que se está aplicando ya a niñas y niños de 5º año de primaria, y esa es otra vacuna que forma parte de la estrategia de prevenir el cáncer cérvico uterino. Entonces estamos previniendo cáncer de hígado, estamos previniendo cáncer cérvico uterino, y se sigue aplicando en los adolescentes la vacuna de sarampión en caso de que no hayan completado sus 2 dosis con anterioridad. La siguiente, por favor. En adultos entre 20 y 59 años es fundamentalmente para tratar de cumplir el rezago, como ocurre con sarampión, y igual con el resto de las vacunas. La siguiente. En los adultos mayores estamos vacunando contra influenza, contra neumococo y COVID-19. Es muy importante la vacuna de neumococo porque es fundamental en las personas que van teniendo una mayor susceptibilidad a las infecciones de vías respiratorias. La siguiente, por favor. Les recuerdo la visita a la aplicación de Donde Me Vacuno, salud.gov.mx. Ahí pueden encontrar a dónde acudir a sus sitios de vacunación. La siguiente. En esta semana hemos aplicado 916,258 dosis de las distintas vacunas. La siguiente. Y me pasa la siguiente, por favor. Les recuerdo que vacunar es la mejor medida preventiva y nuestro lema, que es vacunar es amar, y esperemos recuperar todos los niveles de vacunación en México. Es la medida, insisto, preventiva más importante incluso para enfermedades neoplásicas. Y ahora queremos vacunar a 2 mujeres embarazadas que serán las primeras mujeres que recibirán este avance en prevención que es muy significativo. Les recuerdo que es entre la semana 32 y 36 de embarazo. Adelante. Las mamás siempre queremos estar con las hijas y los hijos. ¿Nombre de la mamá? ¿Nombre de la mamá? Gracias, buenos días.
Voy a preguntar unos datos. Mi nombre es Anaí Figueroa, soy enfermera del ISSSTE y nosotros le vamos a atender. ¿Me podría corroborar su nombre completo, empezando por apellidos, por favor? Es Calixto González. Jocelyn. ¿Su fecha de nacimiento? El 26 del 10 del 98. Ok. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? 33. ¿Es alérgica a algo? No. ¿Le vamos a aplicar la vacuna de virus sincitial respiratoria? Sí. Ahorita Sí. compañera. Yo soy Jocelyn y pues soy originaria de aquí, de la Ciudad de México. Esta vacuna en particular es una innovación en el esquema de vacunación a nivel mundial. No todos los países lo tienen en la actualidad. Es una vacuna relativamente con un precio mayor, pero lo que nos importa es la modernización del sistema de vacunación y lo que nos importa es proteger a lo largo de toda la vida. Los niños o niñas que nazcan de estas dos mamás tendrán ya la protección contra la influenza. ¿Por qué es importante hacerlo durante el embarazo? Porque si un niño nacía o una niña nacía y no tenía esta vacuna, no se le podía aplicar la vacuna hasta los 6 meses de edad. Y entonces en ese momento tiene mayor riesgo. También si los niños nacen prematuros, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas de vías respiratorias. En este momento, al vacunar entre 32 y 36 semanas, aunque el embarazo se presente en forma prematura, es mucho más grado de protección el que alcanza. Así es que ustedes, las dos mamás que van a estar vacunadas, están haciendo un acto de amor, porque lo que están haciendo es proteger precisamente a su niña o niño que van a nacer y van a tener una protección a no desarrollar enfermedades infecciosas de vías respiratorias. Entonces, no nomás es la vacuna de ustedes, sino que lo que estamos haciendo es vacunar a la niña o niño, no sé si saben ya que van a tener, pero lo están haciendo es proteger a ellos. Además, el piquetito no duele. Y el mensaje es para todas las mujeres embarazadas, tenemos suficientes vacunas para protegerlas. Mi nombre es Jocelyn Martínez Molocle, soy originaria de la Ciudad de México, perteneciente a la alcaldía Tláhuac. ¿Y cuántos meses de embarazo? 36 semanas de gestación. Ya merito. Felicidades. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gracias al personal del ISSSTE. Salud. Bueno, vamos con Zoe para
Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, solo para continuar, ha sido un primer trimestre también de muchas ampliaciones, crecimientos en el IMSS, en la capacidad instalada, sobre todo en los hospitales. Acabamos de abrir 9 nuevos servicios de hemodiálisis, 3 salas nuevas de hemodiálisis este año, se nos ponen la primera, en Aguascalientes, en Azcapotzalco, en Tlatelolco también, la que sigue. También hemos ampliado salas de hemodiálisis con 69 nuevas máquinas. Lo que estamos haciendo es llevar la hemodiálisis nuevamente a la operación directa, la que sigue. Y también en nuevos servicios hemos aperturado 13 ampliaciones de unidades de cuidados intensivos neonatales, también de niñas y niños, pediátricas y de adultos en diferentes hospitales, muchos de ellos en los terceros niveles, en la raza, en siglo XXI y en hospitales de alta especialidad, 204 nuevas camas de cuidados intensivos en hospitales del IMSS. La que sigue. Y quizá nuestra apertura más importante de lo que va de este trimestre y la más importante sin duda en Campeche en muchos años es el Hospital de Ginecopediatría. El último hospital que había hecho el IMSS en Campeche se abrió en 1970 y este hospital fue un rescate, un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno de Campeche del año 2012, que se quedó abandonado, como 90 hospitales más, se quedó abandonado desde 2014. Y hasta ahí llegó la historia, hasta que con la Cuarta Transformación y en Campeche en particular con la gobernadora Laida Sansores San Román se decidió donárselo al IMSS para que el IMSS lo pudiera concluir, equipar y hoy empezar su operación. Son 101 camas, 46 sensables, 55 no sensables. Y esto es bien importante. ¿Por qué son tantas camas no sensables? Porque tiene la primera salas de cuidados intensivos para niñas, niños, para neonatos y también para mujeres. Es un hospital de gineco, obstetricia y pediatría, es decir, atiende a las mujeres en los temas sobre todo reproductivos y a niñas y niños hasta los 18 años de edad. Además, pues ya contamos con todo el personal necesario. Tenemos un video que creo que narra mejor esta historia, Presidenta. Durante años, este hospital nunca abrió sus puertas. Comenzó a construirse en 2012, pero en 2014 fue abandonado. Quedó a la mitad, sin terminar, sin equipo, sin médicos, sin pacientes. Durante años fue solo eso, un cascarón vacío. Un hospital que nunca abrió sus puertas, un elefante blanco. Uno más de los 90 hospitales abandonados que había en el país en 2018. Por eso se tomó una decisión: recuperar lo que otros dejaron inconcluso. Rescatarlo no fue sencillo. Había daños, abandono, años de deterioro. Pero con una nueva visión de salud pública, este hospital volvió a ponerse en marcha. Y hoy, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ese compromiso continúa. Fue necesario reconstruirlo casi desde cero, reforzar su estructura, instalar servicios, equiparlo y prepararlo para lo que siempre debió ser. Hoy, el Hospital Ginecopediatría número 15 es una realidad. Un hospital con especialidades, quirófanos y atención para mujeres, niñas y niños. Un hospital que acerca la salud a más de 300,000 personas. Antes era complicado ir hasta Campeche, a veces por falta de recursos, pues no se puede ir. Y aquí pues es más rápido, más fácil. Antes no contábamos con ninguna unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos a contar con una unidad de cuidados intensivos adulto, vamos a contar con una unidad de cuidados intensivos neonatales y una unidad de cuidados intensivos pediátricos que ningún otro hospital aquí cerca tenía. Agradezco al Seguro Social la segunda oportunidad de estar con mi hija, porque si no hubiera estado el IMSS, quién sabe qué hubiera pasado con mi bebé. Porque donde antes había abandono, hoy hay atención médica. Y donde no había nada, hoy nacen historias. Es cuando, Presidenta. Gracias. Adelante, Martín.
Sí. Gracias. Buenos días, presidenta, amigos de los medios de comunicación. Hace 8 días inauguramos el acelerador lineal, el nuevo acelerador lineal en el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana que queda en Morelos. Adelante, por favor. Se trata de un equipo muy moderno de radioterapia, combate todo tipo de cáncer, pero especialmente se usa en nuestro caso para combatir cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y cáncer de próstata. Tiene una precisión no milimétrica, sino submilimétrica, alta precisión. Adelante, por favor. Es un equipo especializado que nuestros compañeros dicen es tope de gama, es decir, es lo más avanzado que existe en este momento. En la parte de enfrente se puede apreciar así, pero la parte que no se ve tiene un gran equipo que es este que está del lado derecho. Adelante. Implicó una inversión de 108 millones de pesos, ocupa un espacio en total de 125 metros cuadrados. Adelante. Y con eso vamos a pasar de 10,000 sesiones a 16,800 sesiones de tratamiento anuales, es decir, un 55% más, y se va a atender a pacientes de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Tabasco. Bueno, es más, ya se les está atendiendo. Tenemos un video, adelante, por favor. El Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos del Iste fortalece su capacidad de atención oncológica con la puesta en operación de un nuevo acelerador lineal que fue adquirido con una inversión superior a los 108 millones de pesos. Este equipo permitirá incrementar en 55.5% el número de procedimientos realizados al año y brindará atención a derechohabientes de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco y Veracruz mediante tratamientos de alta precisión para destruir células cancerígenas y reducir tumores de forma localizada. Los diagnósticos que más tratamos son cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de recto, cáncer de endometrio, cáncer cervicouterino y un abanico muy grande de otras patologías. Tenemos contemplado otorgar alrededor de 16,800 sesiones de tratamiento anuales. El que se haya tenido esta sensibilidad para poder escalar a esta tecnología y a esta inversión, pues representa un gran beneficio de todos nuestros pacientes. Cada quien tiene un caso, cada quien tiene una historia, una familia, un motivo. El contar con este equipo, el contar con los doctores, con los especialistas, con los técnicos, es una fortuna para nosotros porque es una esperanza de vida. Bueno, así el ISSSTE se moderniza para atender mejor a sus pacientes. Gracias, presidenta. Vamos al enlace. Gracias. Adelante, Alejandro. Con su permiso, presidenta, muy buenos días. Nos encontramos en el Hospital Regional Otomí Tepehua, aquí en San Bartolo, Tutotepec, en Hidalgo. Me acompaña el coordinador estatal, el director de nuestro hospital y Marisabel, que es nuestra jefa de enfermeras. Hoy nos enlazamos con usted, presidenta, desde este hospital en la región Otomí Tepehua, en el corazón de la Sierra de Tenango. Como usted lo instruyó ayer, en seguimiento a su visita a Tenango de Doria, a unos 20 kilómetros de donde estamos monitoreando de manera muy cercana, a ras de tierra, como usted nos ha instruido, la llegada de los medicamentos, así como también la operación de este hospital que atiende a toda la región Otomí. Es un hospital de 30 camas y de 6 consultorios. Esta región no es fácil de llegar, como usted sabe, presidenta. Es una sierra serrana de una orografía muy accidentada y de vegetación muy abundante, de muchas comunidades dispersas, 473 comunidades atendemos en IMSS Bienestar de los 3 municipios que constituyen la Sierra Otomí Tepehua, los municipios de Huehuetla, de San Bartolo y de Tenango. La mitad de los habitantes de San Bartolo son indígenas otomís y tepehuas, pueblos con lengua propia, con historia propia y con saberes propios, y que nos sentimos muy orgullosos de poder atender con servicios públicos. Por eso tiene un significado tan especial
estar hoy aquí, porque las rutas de la salud no llegan primero a las ciudades, sino que llegan a donde más se necesita. Quisiera informarle, Presidenta, que hoy estamos supervisando de primera mano que se dé atención médica y gratuita a todas las personas y que los medicamentos estén llegando. Hemos estado desde temprano para verificar de la mano de la comunidad, de las compañeras enfermeras y de nuestros compañeros médicas y médicos, la llegada de medicamentos a este hospital, informarle que ya llegaron 2.976 piezas para atender a la comunidad. Este hospital funciona con 476 claves de medicamentos y lo que ocurre aquí está sucediendo simultáneamente en todo el país. Del día de ayer al viernes, el INS Bienestar va a distribuir 37 millones de piezas de medicamentos, más de 12 millones a los más de 7.500 centros de salud y más de 25 millones a los hospitales y a los centros de salud donde tenemos hospitalización. Eso incluye, por solo mencionar algunos ejemplos, más de 1.5 millones de piezas a Hidalgo, 1.1 millón de piezas a San Luis Potosí, 2.9 millones de piezas a Chiapas y 6.8 millones de piezas al Estado de México. Como todos saben, las rutas de la salud son una estrategia para garantizar el abasto con paquetes completos de medicamentos, con los medicamentos necesarios para atender a la población en cada unidad. Es conciencia y con territorio la misma línea en la cual se ejecuta esta estrategia, Presidenta. Las rutas de la salud es una iniciativa de la Presidencia de la República que nos permiten garantizar una distribución equitativa del abasto a medicamentos. Por último, Presidenta, invitar a todas y todos a acercarse a las unidades médicas del INS Bienestar, a consultar con nuestro equipo de médicas y de enfermeros. Hay medicamentos, son gratuitos y todos los días hay atención. Si me permite, Presidenta, tenemos un breve video que refleja el esfuerzo de las rutas de la salud. Acudo aquí a Tezontlán cada mes a consultas. Sí, sí hay medicamentos gratis. Me benefician más que nada en la economía. La niña tenía calentura y diarrea. Pues me dieron todas las medicinas y gotitas para sus ojos y para que la comezón de los ojos. Bueno, yo vine a acompañar a mi hermano. Tuvo una caída. Es de mucha ayuda que nos den el medicamento ya gratis. La doctora, mis respetos, nos ha atendido muy bien. Gracias a Dios nos dieron la medicina que necesitaba yo. Me dieron sueros, me dieron metronidazol, me dieron medicamento para la diarrea y para el dolor. Hubo todo el medicamento y nos lo dieron gratis. Se ahorra mucho. El hospital hasta ahorita nos ha dado todas las medicinas. Pero muy agradecido con el gobierno, que está haciendo un excelente trabajo. Todo estuvo bien, encontré el medicamento. Sí, encontré el medicamento aquí en el centro de salud. Gracias a la ruta de salud me entregaron todos mis medicamentos. Muchísimas gracias a INS Bienestar por darme el medicamento. Todo bien, no ha fallado ningún medicamento. El medicamento llega cada mes y la verdad, me ha tocado recibir el medicamento, no puedo decir no. Gracias a la ruta de la salud, sí hay medicamentos gratis. Gracias, Alejandro. Bueno, el día de hoy está llegando entre hoy y el domingo, un envío especial de rutas de la salud a todo el estado de Hidalgo. Bueno, esta es la información del día de hoy. Vamos a las preguntas. Sobre el tema. A ver. Sobre el tema. A ver, aquí está. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, y funcionarios que lo acompañan. Muy buenos días. Presidenta, dado que menos del 3% del presupuesto total de salud se destina a la salud mental, pese a que los trastornos mentales afectan a cerca del 15% de la población en algún momento de su vida, preguntarle si existe un plan para incrementar esta proporción y cómo se medirá su impacto en términos de coberturas y reducción de casos no atendidos, y preguntarle al secretario de Salud también, abonando este tema, si tienen un padrón de cuántos psiquiatras hay en este país, porque esto también es un tema para atender a los niños de la salud mental. Sí, bueno, presentamos hace poco el programa de prevención, que son más de 15 millones, ¿no?, de cartillas
que se van de guías informativas a padres y madres de familia, a maestras y maestros y a jóvenes de tercero de secundaria y educación media superior. Todas las semanas va a haber una materia o una hora dedicada a este tema, a discutir a través de talleres especiales en los que han sido capacitados o están siendo capacitados maestras y maestros. La visita de los servidores públicos para atender este tema, cerca de 2,000 profesionales de la salud que estarán visitando las escuelas, y al mismo tiempo una campaña masiva para que las personas atiendan problemas de salud, porque son problemas de salud. Los problemas de salud mental son problemas de salud y de atención a las y los jóvenes principalmente. Si se encuentra que hay un caso especial que requiere una atención mayor, se orienta a los centros de salud o a los hospitales. No sé si tengan el dato de psiquiatras, ¿lo están pidiendo? El dato exacto no lo tengo, sin embargo, sí tenemos psiquiatras que están en el DIF, en distintos centros de salud y tienen como misión fundamental la atención de los niños en la etapa preescolar cuando presentan trastornos. Y tiene que ver también con el desarrollo no nada más emocional, sino también con el desarrollo desde el punto de vista neuronal en su crecimiento. Muchas gracias, secretario. Presidenta, sobre el mismo tema, México mantiene una tasa aproximada de 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, por debajo del promedio de la OCDE, que ronda los 3.7. Preguntarle qué estrategia cuantificable está implementando su administración para cerrar esta brecha y en qué plazo se espera alcanzar estándares internacionales sobre los médicos. A ver, número uno, y hay que decirlo siempre, porque si no se saca de contexto. Así es. Porque hay una presentación que hizo SOE hace poco del número de hospitales que se construyeron en el país en el periodo neoliberal, comparado con el periodo previo y comparado con el programa. Primero esa lámina y después la lámina del número de médicos especialistas que se están incorporando a las escuelas o de residentes. A ver si lo tienen por ahí. No sé si recuerdas los datos hoy. Previo a 1982, el IMSS se forma en el 42, ¿no? 43. En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. En realidad lo diseña el general Lázaro Cárdenas, el presidente Cárdenas, y ya lo lleva a cabo el siguiente presidente. Entonces, 1943. De ahí a 1982 se construyeron, si mal no recuerdo, alrededor de 37,000 camas en distintos hospitales. Quiere decir que se construyeron muchos centros de salud y sobre todo hospitales. Después, en los 36 años del periodo neoliberal, 1983 al 2018, se construyeron alrededor de 4,000 camas. Ahí está, mira. A ver. Esto es muy importante, porque un sistema de salud no se construye de un día al otro. Un sistema de salud público tiene que llevar pues un proceso de construcción. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a cerca del 54% de la población en México. Por ahí, ¿verdad, Zoe? 54%, es decir, más de la mitad se atienden en el IMSS. De 1943, con Ávila Camacho, a 1982, 82 cierra López Portillo, se construyen casi 30,000 camas. Se llega al 77%. Y luego fíjense, de 1982 al 2018, 36 años, es decir, un periodo similar,
se construyen solamente 4,300 camas. ¿Ven la diferencia? El 10%, 15%. En 7 años hemos construido, digo hemos, porque somos parte de la transformación, entre el periodo del presidente López Obrador y el primer año de nuestro gobierno, 4.7 mil camas. Lo mismo, más que en 36 años, en 7 años. Y nuestro objetivo es llegar a 12,000 camas en 12 años. Ahora vamos a ver los médicos. El final de ese, nada más para que tengan una idea, es el llamado Seguro Popular que tanto presumen. Desde Fox hasta Peña Nieto. Bueno, número de plazas nuevas. Entre el 2011, claro, no se construían hospitales, pues tampoco había plazas, pero además había una idea de que mientras más restrictivo era el ingreso a las residencias, a las especialidades, iba a ser más excelente el doctor, cuando lo que estaban provocando es que no hubiera médicos especialistas para atender a las y a los mexicanos. Este es de todo el sistema de salud. O sea, cada año se incorporaban máximo aquí 8,124 médicas y médicos. Miren nada más la diferencia. En 2021 se alcanzaron 18,962, que es lo mismo que en 2026. Porque nosotros creemos en algo que se llama derecho a la salud. Lo otro era obligar a la privatización. Si no había salud pública, pues te orientabas a la salud privada. Además de que privatizaron muchos servicios dentro de los sistemas de salud públicos. Entonces, nuestro objetivo es seguir creciendo. Más médicos, más enfermeras, más centros de salud, más hospitales y, muy importante, la salud preventiva. Por eso es el salud casa por casa, por eso la Semana Nacional de Vacunación, que por cierto se queda todo mayo, equipo de todas las instituciones. En la Semana Nacional salen las enfermeras y enfermeros principalmente a vacunar fuera de los centros de salud. De todas maneras, en todo mayo vamos a seguir vacunando en centros de salud y en hospitales. Gracias. Y ya por último, Presidenta, sobre el mismo tema, considerando que el gasto público en salud de México se ha mantenido alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, por debajo del 6% recomendado por organismos internacionales, preguntarle qué ajustes presupuestales específicos contempla su gobierno para incrementar esta proporción y cómo se traducirá ese aumento en mejoras medibles como cobertura, infraestructura y reducción del gasto de bolsillo que actualmente supera el 40%, Presidente. Hay que tomar en cuenta lo que es el IMSS y el ISSSTE, porque a veces en esas estadísticas no se toman en cuenta las instituciones descentralizadas. Nosotros vamos a seguir trabajando por construir el mejor sistema de salud público del mundo. Por eso vamos al Servicio Universal de Salud. Lo que presentamos hoy, fíjense, un hospital abandonado en Ciudad del Carmen, que hoy es una realidad para los habitantes de Ciudad del Carmen. Un acelerador lineal para atender padecimientos de cáncer, que hoy es una realidad en el ISSSTE. Las rutas de la salud, con sus perfecciones que tenemos que hacer aún, tiene que perfeccionarse, pero estamos al 80% del abasto en medicamentos gratuitos, porque todo el sistema de salud en México es gratuito. Y nuestro objetivo es seguir trabajando todos los días, más centros de salud, más hospitales. Entonces llevamos inaugurados cerca de 37 entre unidades de medicina familiar y hospitales desde que llegamos. Y vamos a seguir. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Vamos por acá.
Sí, buenos días, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Primero que nada, felicitarla por el tren que se inauguró el pasado domingo. Me tocó estar ahí y bueno, obviamente teníamos gran expectativa. Déjeme decirle que la expectativa se cumplió con creces, o como dijo usted la otra vez que inauguró un tren, pues a mí sí me dejó con el ojo cuadrado pues la funcionalidad del tren. Y mire, se lo pongo en detalle, yo me quedé en el aeropuerto Felipe Ángeles para hacer producción de un programa de televisión que hacemos regularmente, justamente sobre el tren. Me tocó regresarme a la ciudad en el primer convoy, precisamente que se utilizó para ya el traslado de los ciudadanos, bueno, válgame pues, que estaban en el AIFA y los ciudadanos del área conurbada. Muy impactante lo que ocurre justamente con quienes habitan en esa zona del Estado de México. Me tocó platicar con varios ciudadanos porque literalmente me están diciendo que les cambió la vida este medio de transporte moderno, eficiente, seguro y limpio. Es un asunto que realmente pues tiene un impacto directo, y obviamente para nosotros que bueno somos usuarios, yo soy usuario cotidiano prácticamente del AIFA, pues obviamente nos resuelve un tema de lo que es el traslado, ¿no? Entonces es un asunto realmente muy importante, muy impactante. Ahora le quiero hacer una pregunta en particular. Me llamó mucho la atención la terminal Buenavista, en específico, que es de donde se parte, y que bueno, no hay que ser experto para notar bueno, que tiene algún descuido, algún atraso en términos de lo que es su operación. Me puse yo a investigar, ya sabe que somos mitoteros profesionales, los periodistas, y averigüé algunas cosas que son muy interesantes respecto a lo que tiene que ver justamente con esta operación de la terminal. Me enteré en específico que hay un subconcesionario de esta terminal que se llama Grupo Hixa, que bueno, tiene una empresa que se llama Forum Buenavista, que es una SAPI de CB y que opera justamente la terminal, lo que es el centro comercial anexo, que bueno, está integrado precisamente a la estación, que tiene un área bueno, de 95,000 metros cuadrados, que está operando 222 locales ahí, y que tiene espacio en estacionamiento para 2,372 vehículos. Eso está muy bien. El detalle es que esta concesión se entregó desde el año 2005, todavía en tiempos de Felipe Calderón, en concesión por 45 años, es decir, hasta el año 2050. Y que le cobran, bueno, pues el gobierno le cobra solamente 30 millones de pesos. Ellos obtienen, en cambio, por la operación, la contraprestación de estos servicios de los que hablo, hasta 1,000 millones de pesos al año. La pregunta es específica, ¿no? Habiendo recuperado su gobierno la concesión completa de la operación del tren, y bueno, en este caso se supondría que también la infraestructura anexa y aledaña pues, a la operación del tren Felipe Ángeles. La pregunta es si será una posibilidad que se anule pues este contrato y que bueno, al final de cuentas entre en operación directa del gobierno, lo que tiene que ver justamente con esta terminal que es tan importante. Lo primero es recuperar la operación del tren. El tren funcionaba de Ciudad de México a Cuautitlán y hasta Lechería. Ahí hay una desviación que ya es lo que inauguramos, de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y de ahí viene una desviación hasta Pachuca. La primera etapa de ese tren privado se inauguró en la época de Fox o de Calderón, bueno, ahí en ese periodo. Era yo todavía secretaria de Medio Ambiente en aquella época de la Ciudad de México. Y sí, en efecto, el objetivo es pasar, no es el objetivo, ya ahora, en las siguientes semanas, pasa la operación completa al Fondo Nacional de Infraestructura. Y ahí ya se revisarán contratos. Es muy importante que todo esté dentro de la ley. Eso es muy importante. O sea, hay un contrato y en todo caso, si se quiere cambiar ese contrato o la condición en la que está operando, se revisa si las condiciones del contrato están cumpliéndose o no, y a partir de ahí pues se tomarán decisiones. Pero no se puede hacer nada más decir pues ya no quiero que haya el contrato y mañana se acaba, no. Todo tiene que ser en el marco de la ley.
Sí, es realmente muy impactante el volumen de gente que viaja del AIFA y del Estado de México rumbo a la ciudad. A mí me tocó apreciar cómo son miles de personas realmente las que ya lo están usando. Entonces, bueno, es evidente que es un tema, la operación de esta estación, muy interesante por el altísimo volumen de personas. Buenavista es la estación de trenes de la Ciudad de México. Esa viene desde el Porfiriato. De ahí salían todos los trenes a todo el país. Buenavista después, con la privatización de los trenes en la época de Zedillo, se abandonó completamente. Después se dio en concesión y se hizo el tren suburbano, operado por privados. Se conoce poco ese tren. Ahora nosotros estamos recuperando para el Estado, para la operación pública, para el pueblo de México, todo el tren. Pero la estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante, porque de ahí va a salir el tren al norte o los trenes al norte. De ahí van a salir los trenes a Querétaro y de Querétaro la desviación hacia Guadalajara o hacia Nuevo Laredo. Entonces, el uso de la estación Buenavista pues se va a incrementar de manera muy importante. Pero es una estación que por ahí vi yo una fotografía que sacaron. A mí me tocó de niña ir de la estación Buenavista a Guadalajara, a León, y a muchos mexicanos y mexicanas nos tocó viajar en los trenes de pasajeros que había entonces de ferrocarriles nacionales, que después desaparecieron por la privatización y que ahora estamos recuperando. Claro, nosotros llegábamos de Hermosillo a Buenavista también, Presidenta. Sí. Tema muy importante. Mire, sobre lo que presentaban hace un momento de empleo, creo que es importante, bueno, agregar a esta discusión indicadores. Eso es Buenavista. ¿Qué año será? 62, 63, por ahí. ¿68? Entonces la recuperación, 66. Sí. Sobre lo que presentaban de empleo, Presidenta, es muy importante evidentemente el avance que se da y la tasa de desempleo que se presenta. Somos el país número 1 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en niveles de pues no desempleo, ¿no? El 2.4% es muy relevante. Ahora, hay otros indicadores que son muy importantes y que permiten vislumbrar cómo está dándose el desempeño de la economía. Parece que hay cierto ánimo de descalificar, válgame pues, cómo se están comportando los indicadores, cómo se está moviendo la economía. Me llamó la atención lo que se publica hoy en la prensa especializada a propósito de un aumento muy importante del 27% en las exportaciones de nuestro país, de todo tipo de productos, pero particularmente hacia los Estados Unidos. Ese es un dato que creo que es muy relevante. Y hay otro que hace algunas semanas anda circulando por ahí, y es que México se consolidó al cierre del año 2025 como la economía número 12 del mundo por su tamaño, superando pues a países tan importantes como el caso de España, o Australia o Corea del Sur. Es un dato que ya venía de un par de años atrás, pero que se consolida justamente en este año. El dato más interesante de las exportaciones, a ver, pon el Financiero, creo que sale en el Financiero de hoy. Lo más interesante es que crecen las exportaciones respecto a las importaciones. Si recuerdan, uno de los objetivos del Plan México es importar menos, producir más para el consumo interno y para la exportación. Entonces, bueno, las exportaciones alcanzan récord en marzo de 70.7 mil millones de dólares. No sé si ahí viene el de las importaciones. Bueno, son cerca de 5 mil millones de dólares más de exportaciones frente a las importaciones en el primer trimestre. Hay algo que se llama la balanza comercial, que es qué tanto exportas, qué tanto importas.
Y el objetivo para cualquier país es que sea positiva la balanza comercial, que exportes más, que produzcas más y exportes más que lo que importas. Y en el primer trimestre esa cifra así fue. Ah, mira, ahí está. Saldo, 5.932 millones de dólares. Las exportaciones, 70.727 millones de dólares. Y las importaciones, 64.795 millones de dólares. Es decir, hay una balanza comercial positiva. Y eso es muy bueno para México. Sin duda se consolida la economía de México con una etapa importante de avance, de crecimiento y desarrollo. Presidenta, justo en este enfoque, y coincide mucho con lo que ustedes están haciendo, usted dio un mensaje que me parece muy relevante el domingo, donde habla que la esencia de la cuarta transformación en esta fase que usted encabeza, pues es justamente invertir recursos públicos en desarrollo y en servicios, que sean accesibles a la población. Creo que esa es una expresión muy relevante al respecto de lo cual es el carácter de lo que usted está haciendo y de lo que se busca consolidar para nuestro país. Mire, revisando datos, me llamó la atención un informe que presentaba y aparecía creo ayer en alguno de los medios de acá de la Ciudad de México, el gobierno de Baja California, que dice que tiene un plan propio de vivienda, el gobierno de Baja California Norte, que habla de que tiene ya pues un plan que es concordante con el proyecto de vivienda para el bienestar, que ya permitió avanzar en 100,000 viviendas justamente en esa entidad. Yo le quiero preguntar en particular sobre este enfoque que tiene una vivienda pues obviamente digna, que tiene acceso a servicios, por ejemplo el programa de los techos solares que se incorporó también en estas viviendas, pues obviamente es un cambio, ¿verdad? En términos de lo que es la concepción que puede tener la gente, los ciudadanos, el pueblo, pues para acceder a viviendas dignas. No sé qué le parezca esta información en particular. Bueno, el programa que nosotros tenemos se llama Vivienda para el Bienestar. Mañana viene un nuevo enlace, ya no sé en cuál vamos, creo que es el número 20, porque estamos construyendo vivienda, ya tomó ritmo. El objetivo es 1.800.000 viviendas. Muy importante, 60 metros cuadrados, al menos, porque antes se construían de 45 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados. Son al menos 60 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, sala, comedor y un pequeño cuarto de lavado, de servicio. Y muy accesibles, porque las viviendas cuestan cerca de 600,000 pesos. Y los créditos, pues son créditos que se pagan a través de el caso de quien está afiliado al Infonavit, a partir de su propio cheque, ahí se va descontando un porcentaje pequeño. Si eres trabajador que estás afiliado al ISSSTE, se va descontando ahí. Y si no, pues vas pagando a Financiera del Bienestar cada mes un pequeño gasto. Son, dependiendo de tu ingreso, pues son cerca de 1.500 pesos mensuales, 2.000 pesos mensuales, comparado con las rentas que son pues 10,000, 15,000 pesos dependiendo del lugar en el país. Y eso se llama derecho a la vivienda. Yo dije el domingo que nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo. Todos somos gobiernos del pueblo. Y eso no va a cambiar nunca. Y gobernar para el pueblo significa garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la movilidad. Nosotros los consideramos derechos. En el neoliberalismo todo eso se consideraba mercancía y por lo tanto privilegio, porque el que pueda pagar la educación, pues que vaya a la educación. Por eso se dejaron de construir educación media superior, universidades se dejaron de construir, en la idea de que el que tenía dinero que pagara por su educación. No. Para nosotros es un derecho. Entonces es una visión completamente distinta y esa es nuestra visión con la cual estamos haciendo viviendas para el bienestar y con la cual estamos construyendo un sistema de salud que inicia con el presidente López Obrador y que nosotros estamos consolidando. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Ya la estamos esperando en Sonora, por cierto. Yo pensé que ibas por la siguiente.
A ver. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de Reporteros MX. No me pongo de pie para no obstruir el tiro de las cámaras. Presidenta, permítame preguntarle a usted sobre agenda política, solicitarle sus impresiones y comentarios después de que anoche se anunciara la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jauregui, después de admitir sus inconsistencias y incongruencias en las declaraciones que estuvo dando en las últimas semanas, aunado también de dos cosas. María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, confirma que no va a asistir el día de hoy al Senado de la República, ya que, a palabras expresas de ella, no le rinde cuentas al Senado, sino a los chihuahuenses. Y dos, que la propia unidad de investigación que ella misma creó para autoinvestigarse determinó que el responsable o el culpable de la entrada de estos agentes de la CIA, según ellos, es la persona que también murió dentro del accidente automovilístico. Además, claro, de que la propia unidad afirma de que no fueron 2, sino 4 agentes extranjeros. Sus comentarios al respecto, por favor, Presidenta. Bueno, ya los he dado. Nosotros y a todos los mexicanos, en este caso, lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Y por eso es muy importante la aclaración de este caso. Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia. Tiene que seguirse investigando. Ese es no solamente un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Entonces ya la Fiscalía ya podrá dar su información respecto a esto. Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano o mexicana y de cualquier gobierno, estatal, municipal y gobierno federal. Tiene que cumplirse con la ley. Presidenta, entre los mexicanos sobre este caso en específico hay una sensación de insatisfacción por justamente ver esto de manera reiterada, que políticos o en este caso titulares de ejecutivos estatales hagan este tipo de acciones y aparentemente no haya una sanción inmediata. ¿Saludaría usted, como lo está mencionando ahora, pero digamos con más recrudecimiento a la Fiscalía, para que se llegue a las últimas consecuencias de este caso? Pues le corresponde ya a la Fiscalía, a ellos hacer la investigación. Lo que sí creo es que tiene que aclararse todo. No es menor, no es menor. Tanto en nuestra relación con Estados Unidos como en el cumplimiento de la ley de cualquier autoridad. Entonces no es que haya renunciado ya a un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones. Cambiando abruptamente de tema, yo sé que normalmente le delega esta comunicación al Gabinete de Seguridad, pero no sé si nos pueda compartir detalles después de lo ocurrido ayer en Nayarit tras la detención de Audicene, Presidenta. Ayer hubo 2 detenciones muy relevantes y el Gabinete de Seguridad va a dar conferencia de prensa hoy. El secretario de Seguridad, el general secretario, el almirante secretario, para dar toda la información relacionada con estas 2 detenciones que son muy relevantes y que muestran primero la coordinación del Gabinete de Seguridad Federal, mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones. Digo CNI, por eso digo todas las instituciones vinculadas con la seguridad pública, lo que tiene que ver con el avance de la inteligencia e investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan. Porque no solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor, lo que representaba esta persona, en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos. Entonces, por eso ellos van a dar la conferencia y es muy relevante que conozca el pueblo de México cómo se coordina el Gabinete de Seguridad,
porque saben que nos reunimos a las 6 de la mañana todos los días. Termina a las 7:20 la reunión, venimos nosotros a la mañanera, pero ellos se quedan trabajando en una coordinación permanente. Entonces es un muy buen resultado del Gabinete de Seguridad. Parece inverosímil de resaltarlo, pero estas detenciones con elementos mexicanos. Sí, es que puede haber información que proporcione alguna institución del gobierno de los Estados Unidos, pero tiene que ser en el marco del entendimiento que se tiene, necesariamente, y no de la operación en tierra con elementos de alguna de las agencias de investigación. Eso era día con día del periodo de Calderón. Y nosotros somos todos los mexicanos somos celosos de nuestra independencia, todos. Y en particular el gobierno de México también. Este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador. Y antes, pues ya, que se juzgue. Gracias, Presidenta. Para finalizar, ya regresando a uno de los temas que habían presentado, sobre empleo, ¿no sería saludable, aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, que se recordara por lo menos que estos que promueven la idea de la pérdida de empleos y demás, pues son los mismos que causaron una de las mayores tragedias laborales justamente en el sexenio de Felipe Calderón? También sería sano recordar que incluso en su campaña él se vendía como el presidente del empleo. Y al final, en 2012, más de 2 millones de mexicanos cayeron en la informalidad. Bueno, nada más el caso de Luz y Fuerza, se desplomaron más de 44,000 trabajos de mujeres y hombres que proveían sustento a su familia. ¿No sería sano también, Presidenta, poner énfasis de dónde vienen estas narrativas y que justamente pues no hay ninguna autoridad moral para hablar justamente del caso del empleo? Sí. ¿Quieres comentar algo, Mara? Efectivamente, como bien se menciona, creo que lo que hemos vivido en los últimos años ha sido un ambiente muy importante para la mejora de las condiciones de ingreso y laborales de las personas trabajadoras en el país. Ha sido un impulso fuertísimo el que se ha dado, por ejemplo, al salario mínimo, a 154% en incremento en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Esto además nos ha permitido constatar lo que ya sabíamos que era justamente el objetivo, pero ahora además con resultados muy palpables a través de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares. Como saben, 13.4 millones de personas salieron de la condición de pobreza, en el cual uno de los factores decisivos fue justamente el aumento salarial. Y con esto pues también la presidenta lo ha dejado de manera muy clara y patente a través de los compromisos que estableció frente al pueblo de México en el Zócalo capitalino, dejando ahí muy claro que el objetivo es que el salario mínimo logre una recuperación, una capacidad adquisitiva de 2.5 canastas básicas. Ahora vamos en ya 2 canastas básicas y con lo que queremos con ello pues es seguir abonando a que haya una reducción de la pobreza, que haya bienestar en las familias de México. Este último año el aumento fue del 13% según el resultado de la negociación que se dio en el marco de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y bueno, pues ahí no paramos, también nuestra presidenta avanzó en la reducción de la semana de trabajo de 48 a 40 horas, lo vamos a hacer de manera gradual. También se está ya por implementar el certificado laboral de agroexportación, incluso aprovechando esto en el marco de la Semana del Trabajo. Y bueno, pues todo lo que referimos es pues un impulso muy importante a la agenda laboral, vista también de lo que pasó en las décadas anteriores, en donde pues ustedes lo conocen, hubo una precarización del trabajo, una limitación del aumento del salario de las y los trabajadores del país, y esto también significó pues que hubiera un aumento en la pobreza. Entonces justamente estamos ahora en la dirección contraria, esto es la transformación del país y pues también se refleja en que hay más empleos,
en que además estos empleos que se han generado, tienen además mejores condiciones, que tienen también cobertura de la seguridad social, como refirió también el director del IMSS, y pues bueno, vamos a avanzar en esa dirección, presidenta. Gracias, secretario. Gracias, presidenta. Aquí está el dato de salarios mínimos. Déjalo. Si nosotros acabamos de poner una gráfica del número de hospitales, del número de médicos que se contrataban. Todas estas gráficas lo que muestran es que en efecto, en 2018 hubo una ruptura, un cambio de fondo, de raíz del desarrollo de México. Fueron 36 años de neoliberalismo. Y hay que seguirlo diciendo y repitiendo. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari vendió todo y dijo que habíamos entrado al primer mundo, se salió y una crisis económica. Entra Zedillo y la deuda privada la convierte en pública. FOBAPROA privatiza los trenes, quiso privatizar toda la electricidad, afortunadamente hubo movilizaciones para evitarlo. Fox, el gran cambio, el salario mínimo siguió igual. ¿Qué cambió con Fox? Decían que íbamos a entrar al periodo de la democracia, que fue la gran transición a la democracia. 2004, desafuero. Objetivo, que López Obrador no participara en la elección. Fíjense los que hablan de democracia, los que nos acusan de autoritarios. O sea, Fox ahora publica, autoritarismo. ¿Y qué fue el desafuero? Inventarle un delito al jefe de gobierno de entonces, que iba arriba en las encuestas, para que no pudiera participar en una elección. Nada más que no contaba con el pueblo de México que se movilizó. 2006, fraude electoral. O sea, traición a la democracia y no cambia nada en el modelo económico. Calderón, no cambia nada en el modelo económico. Y Fox y Calderón tuvieron muchísimos recursos públicos, muchísimos, miles de millones de dólares de los excedentes petroleros. No se gastaron, no invirtieron, sí se los gastaron, pero no invirtieron en el pueblo. Peña. Esta gráfica muestra el cambio, la transformación. Pero podemos agarrar, voy a hacer una conferencia y voy a tomar 15 gráficas de 15 indicadores de la transformación de México. Hace rato pusimos número de hospitales, número de médicos contratados. Bueno, aquí está el salario mínimo. No subió. Y si nos vamos para atrás, igual. Primer gran cambio. Vean nada más cómo sube el salario mínimo López Obrador. De 140 pesos diarios, estos son, lo tomen 123. En el 19 lo sube a 140 y termina su sexenio con 260 pesos diarios. Entramos nosotros y hoy está en 315 pesos diarios. En el 2018 el salario mensual era de menos de 3,000 pesos. Hoy estamos en un salario mensual de poco más de 9,400 pesos. Eso se llama distribución de la riqueza. Y además hay empleo. Hay programas de bienestar. Entonces, claro que orgullosamente somos gobiernos de la transformación y esto lo tienen que saber los jóvenes, porque hay jóvenes que nacieron en el 2005, 2006, que hoy tienen 20 años
O sea, para ellos el fraude electoral del 2006 pues es cuando nacieron. No, el cambio es profundo, radical, de fondo. Y recuerden que muchos servicios públicos de salud se cobraban. Ahora son gratuitos, todos, menos en algunos estados de la República. Vamos de este lado. A ver, la compañera. Gracias, buenos días, presidenta. Natalia Vitela, de Grupo Reforma. Bueno, quiero preguntarle sobre una publicación que hicimos hoy. ¿Qué opina sobre el gasto millonario en publicidad en redes de poco más de 18 millones de pesos que ha hecho el gobernador de Nuevo León y su esposa en los últimos 3 meses? Todos tenemos que ser austeros y cumplir con la ley. Todos los gobiernos. Ese es mi punto de vista. Es mejor dedicar el recurso al pueblo. Nosotros destinamos un porcentaje a medios de comunicación, alternativos, oficiales, comerciales. Por cierto, es una tercera parte de lo que destinaba Peña, o menos incluso. Y claro que hay que difundir los logros del gobierno, pero la promoción personal, pues sí, hay que comportarse con austeridad. Gracias. Volviendo al caso de… Por cierto, sí, sacaron una nota ustedes antes de ayer. ¿Por qué no la pones? Sí sacó Gobernación su aclaración, ¿verdad? Porque es importante. El Reforma de… esa. Pero no tienes las 8 columnas. Pues salió en 8. Acusaban que Luisa María le había dado permiso a casinos para operar. Es falso. Y ayer lo sacó la Secretaría de Gobernación. Avalaron 20 casinos a la familia Bermúdez. Ahora, no, la de Gobernación, por favor. Dice, en relación con la nota de 8 columnas de hoy, se trata de 3 asuntos que no tienen relación entre sí. 1. En 2024, la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa ordenó la entrega de 20 permisos a la empresa CLIE, por lo que se dio cumplimiento al mandato judicial. O sea, venía de un mandato judicial. Sin embargo, a la fecha, ningún establecimiento ha iniciado operaciones. 2. Los casinos Centenario y Diamante Casino, que pertenecen a la familia Chau del Campo o Chou del Campo, fueron suspendidos el 14 de abril de 2026. Explotaban el permiso asignado a operadora de coincidencias numéricas. Y 3, una página está suspendida en 2025. Lo importante de la nota es el 1, es decir, fue un mandato de un juez que solicitó la apertura. Entonces no fue una decisión de la Secretaría de Gobernación entonces, sino un mandato de un juez. Y además, pues no están operando. Entonces es importante la aclaración. Sí, de hecho también se publica hoy esta información. Volviendo al caso de Chihuahua y el operativo, le quiero preguntar, la fiscal que está a cargo de la investigación hablaba ayer de 2 agentes extranjeros más. No sé si usted nos puede dar más información al respecto. Quería preguntarle esto y también saber su opinión sobre que se habla de que Oseguera era el que tenía este contacto extraoficial. ¿Cómo?
Sí, su opinión sobre que se vincula a Oseguera con el contacto extraoficial con los agentes de Estados Unidos, y se habla de otros 2 agentes extranjeros. Yo creo que ya lo tiene que aclarar la Fiscalía, ¿no? Ya en su investigación. Nosotros en mi caso he mantenido una posición muy clara. Dice hoy el Wall Street Journal que la posición que he tomado no es contra el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nosotros hicimos una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos pidiendo explicación sobre este caso y diciendo que el gobierno federal no estaba informado y también diciendo que esto no puede ocurrir. Entonces, claro que hicimos la nota diplomática, pero el tema aquí es la violación a una ley por parte de una autoridad nacional. Gracias. Ya, por último, Presidenta, preguntarle sobre el caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna. ¿Sería posible que el gobierno de Milei use esto para golpear a su vez al gobierno mexicano? Bueno, no sé, ya que vea la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía es quien lleva el caso y ya lo que se está pidiendo es la deportación porque entró con pasaporte falso o la extradición, en todo caso. Entonces ya la Fiscalía tendría que determinarlo. ¿Hay alguna respuesta sobre se va a deportar esa extradición? No lo informaron en el Gabinete de Seguridad, pero con gusto preguntamos a la Fiscalía o a Relaciones Exteriores cómo va este caso. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos de este lado, a ver allá ese proceso. Gracias, Presidenta. Delia Escobar, de Proceso. Precisamente sobre el tema de Chihuahua, yo le quería preguntar si ya hubo respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos a esta nota diplomática y a la solicitud de información de qué hacían agentes de Estados Unidos aquí. Sí, están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México. Así viene la nota diplomática. Bien, yo quisiera preguntarle también si ayer usted mencionaba que se esperaba que fuera un caso de excepción, evidentemente para que no vuelva a pasar, pero en realidad ¿a qué se refiere con esto? O sea, ¿sí habrá sanciones también a los agentes? No, bueno, los agentes fallecieron. Bueno, a la agencia más bien. A la agencia que envió a los agentes aquí. Me refiero un tanto más a si habrá expulsión de los agentes de esta agencia. No, en el momento no. Lo que estamos diciéndole a Estados Unidos es a México se le respeta, en pocas palabras. En este caso, había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanas. Entonces les hace saber que eso está fuera de la ley. Y ellos contestan, nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México. Sí, un poco también la pregunta está relacionada con el hecho de, entonces, no habrá expulsión de estos agentes y también si usted a esto de un caso de excepción se refiere a que esto quede como una lección y hacia adelante que no se repita. Caso de excepción exactamente es que sea una excepción a la regla y que a partir de ahora no se repita. Pero ¿quién tiene que colaborar con esto? Las autoridades estatales. Entonces las autoridades estatales tienen que cumplir con la ley. Y en el caso de los Estados Unidos les ha quedado claro que no permitimos nosotros que haya participación en tierra, en operaciones de miembros de cualquier ciudadano estadounidense. Y un poco la pregunta también es porque por ejemplo, si se da la destitución de un funcionario estatal, pues no sería no aplicar las sanciones de forma pareja tanto al gobierno estatal como a las agencias o en este caso la agencia que participó, a los agentes de esta agencia. Los 2 agentes que participaron, que tenemos conocimiento que participaron, lamentablemente fallecieron. Sí, me refiero a los que quedan de esa Lo agencia. primero es la humanidad. Pues por supuesto sentir el fallecimiento de 2 personas
extranjeras que participaban. Entonces, ¿cómo vas a sancionar a 2 personas que lamentablemente fallecieron? No, claramente me estoy refiriendo a las agencias. Al gobierno de los Estados Unidos, pues es el extrañamiento de que esto esté pasando, la nota diplomática y la respuesta de ellos, de que vamos a seguir colaborando en el marco de lo que hemos establecido. Sí, y dado que bueno, pues hemos visto que se ha podido hacer, quisiera preguntar si además de la carta que se envía a los gobernadores, ustedes estarían haciendo una revisión de qué están haciendo los gobiernos estatales en cuanto a operativos. Tienen que cumplir con la ley. Nosotros no estamos para vigilar a los gobiernos estatales, claro, a menos que cometan un delito. Pero imagínate si el Gabinete de Seguridad se dedicara a vigilar qué hacen los gobiernos estatales en materia de seguridad. No, nos coordinamos y les pedimos que cumplan con la ley. Si no cumplen con la ley, pues hay consecuencias, como cualquier ciudadano mexicano, y más si eres autoridad. Bien, Presidenta, también ya vimos también un adelanto, pues un tanto de la postura del gobierno de Estados Unidos en torno a que en declaraciones en días pasados también el presidente Trump ha dicho a medios de Estados Unidos que que México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza. ¿No sería justo el adelanto de la postura del gobierno de Estados Unidos en torno en general a lo que están haciendo? A ver, otra vez. Sí, que en algunas declaraciones que da el presidente Trump hace unos días a medios estadounidenses es que México está perdido y la Casa Blanca, y que Estados Unidos es su única esperanza. Bueno, ya sabemos cómo declara a veces el presidente Trump. Nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo. La esperanza de México está en el pueblo y de sus gobiernos en estar cerca siempre del pueblo. En México decide el pueblo. Eso dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía dimana del pueblo. El único que manda en México es uno, y es el pueblo de México. Nadie más, y menos dictados desde el extranjero. Entonces colaboramos, nos coordinamos, cooperamos, pero como dije ayer, en una relación de iguales, de respeto. Bien, Presidenta, también sobre este asunto relacionado con la relación que hay con Estados Unidos, si tiene conocimiento de la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y si esto estaría relacionado con temas de investigación al funcionario. No tengo conocimiento. ¿Y tampoco lo relacionan con los dichos las declaraciones del embajador? Bueno, no tenemos conocimiento. Bien, Presidenta. También sobre otro tema, relacionado con el asunto de la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Estados Unidos hace unos días, quisiera preguntarle cuáles serán las vías de colaboración que usted mencionaba que tendrá su gobierno, y se lo pregunto específicamente porque él decía que una de las grandes peticiones que tienen las víctimas pues es que no haya impunidad y que buscan la forma de apoyar a su gobierno. ¿Cómo podría ser esta ayuda? Pues colaboración como con cualquier otra institución de Naciones Unidas. La Secretaría de Gobernación va a seguir informando sobre distintos temas relacionados con derechos humanos y la colaboración que se tiene con organismos de Naciones Unidas y en particular con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México. Se colabora en distintos temas y vamos a seguir colaborando. Y habló usted con él sobre las conclusiones del Comité en contra de la desaparición forzada, lo comentó sobre el rechazo, la postura, ¿y qué respuesta hubo? Bueno, él la dio públicamente, no, lo mismo que dijo públicamente, a ver si buscas la declaración. Él dijo públicamente su posición, su posicionamiento como comisionado de derechos humanos. Sí, sobre todo porque esta cuestión, las conclusiones que saca el comité, pues independientemente de la labor que sí tiene el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues ya fue elevada a la Asamblea General, lo cual pues no, lo que menciona el comité es que no se puede tener una acción discrecional para decidir la transmisión de la misma, de las conclusiones que se tienen y de la decisión que se deba tomar desde la Asamblea General, lo cual, pues ya le corresponderá pronunciarse sobre lo que consideren que pueda necesitar México, si su gobierno buscará también entonces la colaboración con el comité. No, eso es distinto. Nosotros nos vamos a coordinar con el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una agenda
de colaboración con distintas instituciones de Naciones Unidas. Pero además somos un gobierno que respeta los derechos humanos. Entonces, eso, somos un gobierno que no reprime, somos un gobierno que promueve la libertad de expresión, que garantiza la libertad de manifestación, que garantiza la libertad de reunión, que garantiza las libertades en México, que garantiza la libertad de prensa. Somos un gobierno que respeta los derechos humanos. Y en casos dolorosos, como es el caso de los desaparecidos, trabajamos todos los días con los familiares de las víctimas para poder encontrar a sus familiares y en políticas que nos permitan que ya no haya este delito y que para los desaparecidos del pasado podamos generar todas las condiciones para encontrarlos. Entonces, en ese marco colaboramos con las agencias, con los organismos, con las instituciones de Naciones Unidas. La posición del alto comisionado es esa. O sea, es lo que él opina sobre las conclusiones del Comité de Desaparición Forzada. No, lo que él opina sobre las conclusiones, pues él tiene que decir. Pero esta es una posición muy relevante, que está vinculada con las víctimas, no vinculada con el uso que algunos le quieren dar a un tema doloroso para todas y para todos. Y acusar al gobierno de México de que no estamos atendiendo el tema. Pues no, eso sí no lo vamos a aceptar, porque trabajamos todos los días. Hay una comisión de búsqueda, una comisión de víctimas, la Secretaría de Gobernación, el gabinete, los estados de la República, trabajando para erradicar este delito, sobre todo el vinculado con la delincuencia organizada, y al mismo tiempo seguir buscando a las personas desaparecidas. Precisamente sobre lo que mencionaba de los colectivos, yo quisiera preguntarle por último de este tema es si considera usted que por ahí podremos llegar ya a un punto en el que sean las instituciones de búsqueda las que se dediquen o que hagan las labores completamente de la búsqueda y que ya no recaiga esta responsabilidad y esta labor en los colectivos. No, lo hacen conjuntamente. Muchísimo. Miren, la Guardia Nacional acompaña a los colectivos. Por ejemplo, cosas que no se saben. Sí. Rosa Isela puede dar la protección que tienen muchísimos familiares de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Gobernación, y siempre se busca el contacto para poder hacer la búsqueda conjuntamente. Y la búsqueda que hace la comisionada es muy, muy relevante. Entonces, porque se quiere dar esta idea de que el gobierno no hace nada, de que el gobierno está sentado en su silla y no hace nada, y no. Quien es responsable en este caso del gobierno es Arturo Medina y trabaja todos los días con los colectivos, todos los días. Habla con ellos, contesta llamadas, incorpora a la búsqueda a la comisión. Aparte, los colectivos pues hacen sus propias búsquedas. Siempre les hemos dicho que queremos acompañarles, pero esto de que el gobierno no trabaja, pues eso sí, ¿cómo lo vamos a aceptar? Imagínate. Sí, no, precisamente es justo, o sea, que la mayor parte o toda la labor ya la hagan las instituciones y no los colectivos, que tengan que pedir. Por eso, pero si ellos quieren hacer esa labor, tú no se lo puedes impedir. O sea, yo no le puedo impedir a una madre que busca un hijo, decirle, no busques, no. Lo que tenemos que hacer es estar en coordinación con ellas y con ellos para poderlo hacer de manera conjunta, incorporando pues todo el análisis de contexto, y lo que queremos es que las fiscalías se involucren y que consoliden su área de investigación en estos casos.
Sí, porque precisamente también uno de los señalamientos que se hacía era que, por ejemplo, la reunión que se tuvo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el alto comisionado, pues al menos lo que se destacó por parte de la CNDH es que pues justamente lo que se le expuso al alto comisionado fue la postura de rechazo a las conclusiones del Comité de Desaparición Forzada en lugar pues de enfocar. Pues así piensa la presidenta, también lo piensa así. Y entonces Proceso dice que está mal, pues sí, pero mucha gente piensa que está bien. No, nosotros no decimos eso, nada más justo en el tema del asunto de los señalamientos que se hace, incluso se pudiera promover hasta un juicio político en contra de la pues quien quiera promover un juicio político, este es un país libre, lo puede hacer. El asunto es si tiene fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hermana de un desaparecido político de la época en que el Estado sí desaparecía. Bien, y finalmente, presidenta, sobre el caso de una jueza que parece que cerrará el caso. Oye, ya son más de 3, Dalila. Bueno, fueron temas, pero si la puedo hacer nada más, finalmente el tema de la jueza sobre que pareciera que descierra el caso del descarrilamiento del tren interoceánico que dejó, bueno, como sabemos… Eso hay que preguntárselo a la Fiscalía. O sea, hay temas que tienen que ver con la Fiscalía. Y hay temas que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Cuándo va a iniciar? Porque estamos evaluando quitar unas curvas del tren interoceánico para hacerlo todavía más seguro. Entonces, lo que nos corresponde, hoy sigue funcionando con carga la operación ya de trenes de pasajeros. Estamos esperando la última revisión de esta Agencia Internacional de Certificación para poder atender pues todas sus recomendaciones. Presidenta, gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver la compañera. Gracias, buenos días, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, entonces la última palabra sobre la investigación de lo que pasó en Chihuahua con estos 2 agentes, ¿la tendrá la Fiscalía General de la República? Sí. Sí, ellos tienen que seguir con las investigaciones. Digamos, nosotros… el Gabinete de Seguridad llega hasta cierto punto, pero cuando hay la presunción de un delito, pues ya la Fiscalía tiene que seguir con la investigación. En este caso, ¿qué delito se estaría presumiendo? Bueno, ya la Fiscalía tiene que decir. Preguntarle también, presidenta, si le dieron el dato de cuántos agentes extranjeros hay en el país. Pueden preguntarle más tarde al Gabinete de Seguridad de esta información y a la Fiscalía, pues ya cuando dé alguna conferencia o petición de información para que pueda brindar más información. Sobre el proceso de extradición del vicealmirante Fernando Farías, ¿este tema no pudiera convertirse en un tema político entre los gobiernos de Argentina y México? Espero que no. ¿Qué mensaje le mandaría al presidente? No, pues que es una persona que está siendo investigada, que tiene una orden de aprehensión y que en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, pues es importante que se extradite o que se deporte. Hoy se reúne con gasolineros, ¿tiene la hora? En la tarde a las 6:30 y vamos a bajarle más al precio del diésel. O sea, lo que presentamos ayer de la disminución de… es importante este mensaje al pueblo de México. Nosotros seguimos trabajando todos los días para que no suba la inflación. Hay productos que han subido de precio, sobre todo, por ejemplo, el jitomate, que aquí lo presentamos, y estamos trabajando para bajar el precio del jitomate en acuerdos de coordinación entre los comercializadores y los productores. Espero que pronto podamos dar una buena noticia en este sentido. Nosotros trabajamos todos los días para que su ingreso alcance y que no haya inflación. Entonces, antes nada más decían pues que el Banco de México suba las tasas de interés y ya, con eso se acaba la inflación. Primero, es un decir que se acaba toda la inflación, y segundo, al subir las tasas de interés provoca otros problemas en la economía mexicana. Y no todo es macroeconómico, mucho tiene que trabajarse. Entonces, hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel y estamos trabajando para bajar el precio
de sobre todo algunos perecederos que han aumentado mucho de precio por razones que no tienen que ver con el gobierno o con los productores, sino que hay menos jitomate en el mercado hoy de lo que hubo el año pasado, por distintas razones. Entonces, una helada en Florida tiene que ver con temas internacionales, pero trabajamos todos los días para bajar los precios. Una de las ventajas por otro lado, una de las ventajas del tren suburbano es que existía seguridad al interior de los vagones y afuera. ¿Esta seguridad se va a mantener ahora que pasa al gobierno? Sí, se va a mantener. Tiene tanto sus propias contrataciones el Fondo Nacional de Infraestructura como la Guardia Nacional también nos va a seguir ayudando. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, ahora sí acabamos, ¿no? Cerramos 9:15. Hoy cerramos temprano. Vámonos. Buen día. Nos vemos mañana.